¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hay tres cosas fundamentales que son las que van a marcar cuál va a ser la vida útil de tu vehículo. La primera de todas no la podemos controlar. Es exactamente cómo está construido nuestro coche, con qué estándares de calidad, cuáles son las piezas y cuál es la durabilidad de las mismas. Al final nos entregan un coche y es lo que es y no tenemos muy claro qué va a pasar con él. No podemos controlar ese factor. Hay un segundo factor que podemos controlar a medias, que es el uso que le damos a nuestros automóviles. Ya nos gustaría a nosotros utilizarlos siempre de la manera que sea más apropiada para que nuestro coche esté siempre en la mejor forma y dure el máximo de años, ¿verdad? A veces lo podemos hacer, a veces no. No podemos remediar o evitar hacer a veces ciertos comportamientos con el vehículo que no son los más apropiados para que el coche dure tiempo. Y por último, sí que hay una cosa que podemos hacer, que es cómo cuidar nuestro vehículo siguiendo no solo el mantenimiento, sino también siguiendo unas pautas, especialmente en el momento más crítico de la salud del coche, que es todo ese tiempo en el que el vehículo no está funcionando en su rango de funcionamiento óptimo. Y esto no va de hacer kilómetros, esto va sobre todo de tiempo que a su vez se relaciona con la temperatura del coche. Y es una cuestión puramente de temperatura que consigamos que nuestros coches duren el máximo de tiempo posible y principalmente que el desgaste no sea prematuro y nos traiga averías muy graves. Lo estamos viendo constantemente, ya os anticipé y lo vais a ver en futuros vídeos, que vamos a ir mucho al taller, tanto al taller de Jorge de 80 Eléctrico como al taller de Emilio para hablar de motores de combustión y también de vehículos híbridos y eléctricos. Vamos a contar muchas cosas, tenemos un contenido brutal preparado, pero en este vídeo, para irte preparando, te quería hablar de cómo proteger específicamente tu coche, porque, como te estaba diciendo, ya lo hemos enseñado, pero lo repito, estamos viendo en el taller automóviles que llegan con 40, 50, 60.000 kilómetros con unos problemas y unos desgastes, que hay coches idénticos, equivalentes, que con 200.000 kilómetros no lo tienen. ¿Cómo es posible que haya esa diferencia, que con un cuarto de kilómetros un coche esté peor que un coche con 200.000 kilómetros? Es muy sencillo. Se trata de lo que más le duele al coche, se trata de lo que más lo apura y lo perjudica, que es directamente todo lo que le pasa a un vehículo cuando circula en frío. Y especialmente cuando estamos en climas muy fríos, el problema se agrava, el problema se agudiza. Vamos a ver todos estos detalles, qué es lo que provocan, para que no cometas ni uno de estos errores y puedas hacer que tu coche dure muchos miles de kilómetros y, es posible, muchos cientos de miles. Vamos a empezar. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, como te decía, hay cosas que no podemos controlar. Tenemos que ir al trabajo, que está a 7 kilómetros, tenemos que ir al cabo de un rato al colegio, a la escuela, tenemos que hacer una visita al centro médico periódicamente, tenemos que hacer 1000 recados y en ocasiones tenemos que hacerlos a primera hora o última hora del día, cuando el coche está completamente frío y la temperatura exterior tampoco ayuda. ¿Cómo podemos minimizar el daño para el vehículo? Bueno, pues para empezar, no haciendo tonterías en el mismísimo momento en el que arrancamos el coche, especialmente, como digo, si hace mucho frío. Cuanto más frío, más agravante es el problema, pero hay una serie de problemas que impactan en el motor de tu vehículo y que podemos minimizar o al menos evitar en buena medida. Y lo primero de todo es ese típico mito que enseñaron a los más mayores y que todavía algunas personas tienen metida en la cabeza, es el asunto de si el coche, una vez que lo hemos arrancado, tenemos que esperar a que se caliente o no tenemos que esperar. La respuesta bien clara y bien directa es que no tenemos que esperar a que el coche se caliente. Sí puede ser beneficioso, sí puede ser interesante, a lo mejor, como mucho, que esperemos 30 segundos a que la bomba de aceite haya puesto en marcha y haya circulado ya en un primer empuje todo el aceite que hay dentro del motor, pero no más de eso. De hecho, es contraproducente. Bueno, primero de todo, además, es incluso multable estar con un motor encendido parado por cuestiones medioambientales. No se recomienda en absoluto y además los coches libran una batalla interna tremenda a través de la electrónica para gobernar montones de parámetros para que el motor se caliente lo más rápido posible, porque cuanto antes llega un motor a la temperatura de servicio, menos contamina y también más se protege de futuras averías y de desgastes. Así que por favor no cometamos el error de arrancar el coche y quedarnos parado, como digo, como mucho unos segundos antes de empezar, para que el aceite empiece a fluir, y esa es la clave, una de las claves, el asunto del aceite. ¿Qué pasa con el aceite? Bueno, pues que en frío o en muy frío
todavía no ha conseguido el nivel de viscosidad suficiente como para poder fluir de la manera apropiada para proteger el motor. Por lo tanto, en esos momentos es súper importante que tratemos el coche con suavidad, que arranquemos con suavidad. Un buen método puede ser que hasta que el vehículo no obtenga una temperatura de servicio, circulemos nunca por encima de las 2500 revoluciones en aceleración. Si el tráfico y las circunstancias externas de seguridad no lo permiten, incluso menos, hacer cambios a 2000, 2200 vueltas y así hasta que el vehículo tome la temperatura de servicio. Hay algunos coches modernos muy listos que nos avisan de que el motor está frío con un testigo, con un chivato, con un mensaje que a los segundos o pocos minutos desaparece y ya significa que podemos ir subiendo más de régimen el motor. Para los que no, simplemente se trata de mirar el indicador si lo tiene, y para los que no han visto el indicador tenéis que saber que un motor normalmente se va a calentar como máximo entre 5 y 10 minutos de utilización. Recordad que los coches diésel tardan bastante más en calentarse que los vehículos de gasolina por un asunto de eficiencia energética, por cómo aprovechan el combustible, y por lo tanto un diésel hay que tener en cuenta siempre que va a tardar más tiempo en calentar. Y es muy importante que tengas en cuenta también que precisamente estar parado es contraproducente, entre otras cosas, porque al ralentí los coches se calientan menos y va a tardar todavía más tiempo en calentarse. Estás perdiendo el tiempo en todos los sentidos, no solamente no moviéndote con el motor arrancado, sino porque de esa manera el motor se calienta más despacio, que es lo contrario de lo que queremos, de lo que deseamos. Es muy interesante y muy importante que sepas que la mayoría de motores funcionan en un rango de entre 90 y 105 grados centígrados, que los indicadores que tenemos en los coches, la mayoría no nos miden la temperatura exacta, sino que van por bloques: frío, caliente, muy caliente o párate porque vas a estallar, pero bueno, sirve como una buena indicación. Algunos sí que tienen indicadores más precisos, pero desgraciadamente en los coches modernos podemos hacer mil cosas con las tablets, pero en la mayoría de ellos no obtenemos accesos a tanta información para cuidar bien el motor. Incluso los intervalos de mantenimiento, etcétera, están pautados dentro de la electrónica del vehículo en el sistema multimedia. Bueno, en fin, eso lo dejamos pasar, es desgraciadamente así, pero con estas simples normas lo vamos a proteger mucho mejor. Y antes de arrancar y hacer lo que te he dicho, por supuesto, la cosa peor que se le puede hacer a un coche con mucha diferencia es dar acelerones en frío, ya sea en parado, ya sea en funcionamiento. No solamente es una cuestión del aceite, recomiendo encarecidamente que compres un aceite de calidad y a poder ser que sea sintético, porque normalmente tienen un grado de viscosidad cuando hace mucho frío mejor precisamente para adaptarse a esas temperaturas, pero lo más importante de todo, con mucha diferencia, es que por Dios pongas el aceite que el fabricante ha preconizado. Por Dios, no escatimes ni con los aceites ni con los neumáticos. Pon el aceite que dice el fabricante, con esa especificación. No pongas otro por ahorrar dinero. ¿Quieres que tu coche te dure? No cometas ese error. Ni el error de buscar un fabricante de aceites que no esté homologado con los códigos de homologación que requiere el aceite de tu coche. Es muy importante incluso para mantener las garantías. Así que por ahí, por Dios, haz lo que te pide el fabricante exactamente, y si tienes que poner algo, que sea lo mejor directamente. Bueno, dicho todo esto, si le metes acelerones al coche en frío, ¿qué estás haciendo? Esto es algo que muchas personas todavía no saben, no entienden. Ocurren dos cosas. La primera de todas es que las piezas del vehículo son piezas metálicas dentro de su motor, y como toda pieza metálica tiene un nivel de dilatación y tiene una tolerancia. Si pegamos acelerones en frío o simplemente circulando en frío hasta que el coche no tiene las piezas metálicas con exactamente la tolerancia perfecta, hay holguras que pueden provocar directamente que las piezas metálicas rocen entre sí, lo cual es terrible para el motor, especialmente cuando está muy frío. Puede haber hasta rayadura de las paredes de los cilindros, o puedes desgastar los cilindros y los segmentos a toda velocidad por culpa de esos acelerones y porque las piezas metálicas están directamente friccionando con un aceite, además, que no está en su nivel de viscosidad óptimo. Eso es gravísimo. Pero es que además ocurre que cuando circulas con el motor en frío, lo que hace el coche es enriquecer la mezcla. ¿Qué significa esto? Que para calentar el motor a la máxima velocidad inyecta más combustible, normalmente más gasolina, de la que normalmente va a necesitar cuando el motor esté caliente. Si tú te empeñas en darle al motor cera en esos momentos, puedes acabar provocando que el combustible acabe entrando, incluso mezclándose con el aceite, con lo cual le vas a quitar al aceite las propiedades, va a empezar a perder sus propiedades, va a empezar a ganar acidez y un montón de cosas desgraciadamente muy malas que pierden las propiedades del aceite y que acaban provocando averías muy graves en el motor, cuando no, efectivamente, holguras o problemas que hacen que al final el coche consuma muchísimo aceite, lo cual nos está diciendo que algo hay mal dentro, algo se ha estropeado. Pero todavía hay un motivo más para cuidar el coche cuando está en frío, y es el asunto de que, al igual que ocurre cuando tú expulsas vaho contra un cristal, cuando arrancas el motor,
se produce cierto nivel de condensación según se va calentando el aceite, según se va calentando el combustible. Si tú te empeñas en circular fuerte o no respetas y acabas apagando de nuevo el motor sin que todo el sistema se haya calentado, lo que estás provocando es que ese vaho al final pueda acabar mezclándose igualmente con el aceite, haciéndole perder propiedades y generando ese desagradable y desgraciado chapapote, esa materia pringosa que es como un moco verde, es como una especie de gelatina muy densa que acaba provocando grandes daños en el interior del motor y unos consumos de aceite disparatados. Son dos puntos fundamentales. El primero de todo, una vez arrancado, no dar acelerones fuertes por todo lo que te he contado. Y el segundo punto, igual de importante, intentar no apagar el motor hasta que no haya alcanzado una temperatura de servicio, porque si haces arranques y paradas en fríos, todos estos problemas que te he contado, aunque no sean extremos porque no estás dando pisotones al acelerador, los vas a tener. Y si esto lo repites a lo largo de los días, que muchísimas personas lo repiten, lo que acabas provocando es un desgaste tremendo en el motor. Ya hemos visto cómo hay coches con 50.000 kilómetros que circulando de una manera constante en ciudad, con apagados y encendidos constantes sin llegar a la temperatura de servicio, acaban provocando un daño que, como digo, el primer síntoma en este caso que te da normalmente son unos consumos de aceite muy altos que indican que algún problema se ha generado ya en el interior del motor. Esto es muy importante y esto tienes que tenerlo en cuenta si lo que quieres es proteger tu motor. Más o menos ya lo vamos viendo, ¿no? Vamos recapitulando. Una cosa muy potente, si tienes un motor con turbo, todavía tienes que ser un poco más precavido, porque el turbo necesita efectivamente una temperatura de servicio total, completa, para poder dar todo su rendimiento y para que su vida útil no se vea retrasada. No solamente en la fase de calentamiento del vehículo, sino en la fase de enfriamiento. Es bastante habitual que las personas que conduzcamos un coche con turbo, una vez que hayamos parado después de circular especialmente por carretera a alta velocidad, a repostar o a descansar, es interesante que dejemos el motor 1 minuto o 2 minutos encendido, precisamente para que pueda haber circulación, lubricación, para que pueda haber una bajada en la temperatura y también, podríamos decir, una planicie, es decir, que todo se equilibre, porque esos excesos de temperatura lo que pueden acabar provocando en el motor es un exceso de carbonilla que acaba bloqueando y rompiendo turbos o provocando otras averías. Y por ende, igualmente en los motores fríos, si no hacemos lo que os estoy diciendo, todo el rato arranques y paradas fríos o acelerones, igualmente ese extra de gasolina que no se ha consumido, además de provocar chapapote en el aceite y que se acaba adhiriendo a conductos y también partes metálicas del motor y en el fondo del cárter incluso, lo que acaba provocando también es efectivamente que el motor se carbonice más, se llene más de hollín por la falta de una combustión óptima en su interior. Y por supuesto, ¿qué hacer si no tienes más remedio que hacer todo esto? Que es la gran pregunta. Oye, me parece muy bien todos los consejos que me das, pero a veces me es inevitable. Por favor, no hagáis eso que hace la gente en los pueblos y en algunos sitios, salvo que estés en tu parcela. A mí es una cosa que me molesta mucho y es el hecho del paisano que llega, se deja el motor encendido, se mete en el almacén, se va a hacer no sé qué y el motor porque por supuesto tiene que ser un coche diésel y por supuesto tiene que ser un coche de diésel antiguo. O la gente que está parada en un aparcamiento mirando el móvil con el motor encendido. Por favor, no hagáis eso, que estamos en el año 2025. Apagar el dichoso motor. ¿Qué hacer para que esto no ocurra si nuestra casuística es efectivamente que hacemos mucha ciudad y distancias cortas? Tener en cuenta que en España la media de circulación en un día por ciudadano es de aproximadamente 32 kilómetros al día y los problemas serios, los problemas graves están en los primeros 10 kilómetros, más o menos 10-12 kilómetros, los primeros 15 minutos de funcionamiento como regla general en el coche son los 15 minutos cruciales para que nuestro motor dure mucho tiempo. Bueno, pues lo que puedes hacer, y es así de sencillo y así de fácil, es como mínimo una vez cada 15 días, 2 veces al mes, o si puede ser 4 veces al mes, una vez a la semana, coger el coche y hacer un ciclo de circulación completo en el que incluso haz unos 100 kilómetros, 120 kilómetros, ves algún sitio que te interese o haz la compra más lejos o aprovecha para hacer algún recado y en esos 100, 120 kilómetros que hagas, que el motor ya va a estar circulando a temperatura de servicio, dale algún acelerón, incluso alguna vez llega a la zona roja, cumpliendo con las normas de tráfico, por supuesto, si tiene que ser una marcha corta, que sea, siempre llevando el motor de una manera progresiva, pero en definitiva, eso de que los motores se duermen, eso de que los motores necesitan brío, es una gran verdad. Es como un mantenimiento, como un entrenamiento al motor para que todos estos problemas no se enquisten. Así que una vez a la semana, o como máximo una vez cada 2 semanas, date una vuelta con el coche larga y sácalo a carretera, estrújalo un poquito, sube de revoluciones sin ningún género de miedo y sin ningún género de duda para que tu motor respire, se limpie, para que tu motor pueda funcionar a pleno pulmón, lo cual le va a venir muy bien
para poder protegerlo. Recuérdalo. Y esto, por cierto, también es válido para la gente que tiene baterías, no lo de los acelerones, pero cuantos más acelerones y frenazos damos, más degradamos la batería del vehículo, igual que cuantas más cargas rápidas le hacemos después de haber circulado rápido, más calentones le estamos dando al sistema de la batería y más estamos poniendo al límite su capacidad para no degradarse. Al final es un poquito parecido, solo que los vehículos eléctricos, el problema que tienen cuando están fríos no es tanto que se degraden, sino que chupan consumo como si no hubiera mañana. Así que, queridos amigos, sabiendo todo esto que te he contado, con estos conocimientos y cambiando el aceite, esto es muy importante en su tiempo, o si haces mucha conducción por ciudad, esto que te estoy diciendo no te queda más remedio, cambia el aceite antes de lo que tiene preconizado el fabricante. Sáltate los 15.000 kilómetros y cámbiale el aceite al coche a los 7, 8, 10.000 kilómetros como mucho. Eso va a ser una protección fundamental, vital, para que tu vehículo esté bien cuidado, además de si le quieres echar algo que le venga bien para protegerlo o para hacerlo en los intervalos del cambio de aceite, pues no está de más, siempre y cuando sea algo apropiado efectivamente para proteger el motor y sobre todo que no se acumule suciedad, carbonilla en el interior, cosa que desgraciadamente ocurre a lo largo del tiempo y que desmontando coches en el taller, lo vais a ver, es más habitual de lo que nos pensamos. Así que, queridos amigos, último consejo: si tu coche hace muchísima ciudad, si tu coche hace muchas paradas y kilometrajes pequeños, cambia el aceite y los filtros antes sin ningún género de dudas para protegerlo. Recordad que los coches que tienen un uso intensivo, especialmente en ciudad, en el libro de mantenimiento normalmente tienen un mantenimiento distinto al mantenimiento normal, el mantenimiento de profesional que se llama, y todos tenemos en la cabeza la referencia de los taxistas. Nada más, queridos amigos, espero que todas estas informaciones os sean útiles. Cuidad muchísimo vuestros coches, cuidaos vosotros también y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.